Muchos reportes en periódicos y libros afirman que la catástrofe en el reactor número 4 no solo fue la más grave falla nuclear de la historia, sino que también dicha zona de exclusión esconde secretos tan ocultos que solamente sus propios habitantes ucranianos más cercanos lo pueden confirmar. Entre tantas anécdotas, cuentan haber presenciado en repetidas veces animales y criaturas en el bosque con un nivel de deformidad muy aterrador. Prepárate, porque en breve conocerás 7 secretos oscuros de Chernóbil. Animales mutantes. Algunos ucranianos dicen haber visto que en la zona de exclusión habitan aterradores animales mutantes. Alces, vacas, patos y tortugas son algunos de los tantos animales afectados por la excesiva radiación que habita en la zona. El mito dice que la radiación en las zonas de exclusión causó mutaciones en los animales, creando monstruos de una fuerza increíble, con extremidades de más o bien sin ellas. Cabe destacar que existen varios videos afirmando que en Chernóbil la habitan animales con mutaciones genéticas. Unos pocos creen que se trata de un fake, pero la mayoría afirma que lo que habita allí dentro es verdaderamente aterrador. También una inmensa cantidad de pájaros y animales murieron a causa de la radiación, poco después de las explosiones de aquel 26 de abril. Pero solo se han registrado unos pocos efectos duraderos de la radiación, que ha hecho que aparezcan en árboles atrofiados y animales con niveles altos en cesio-137. El desastre de Chernóbil quedó escrito en sus hectáreas de árboles que lo rodean. El engaño y la tapadera de Mikhail Gorbachev. Durante la etapa del mandato del líder Mikhail Gorbachev, en aquel momento, las primeras noticias sobre la catástrofe nuclear no llegaron a España y al resto de Europa hasta 5 días después de la explosión. El polvo nuclear durante todo ese tiempo ya se habría extendido por todos los rincones del continente, contaminando así a cada pueblo, ciudad y habitante, obviamente sin percatarse de lo que había sucedido en la planta nuclear ucraniana. Días más tarde, en los titulares de los principales periódicos europeos, sale a la luz la noticia mencionada a la Unión Soviética como responsable de los hechos, la cual ocultaba el verdadero origen de una nube radioactiva de más de 2000 kilómetros. La propia URSS reveló a grandes rasgos sin dar mucho detalle de lo sucedido, obviamente minimizando las consecuencias ya que en aquel momento estaba con un pie en falso y no le convenía detallar el incidente. El 27 de abril se registraron niveles altísimos de radiación en Polonia, Alemania, Australia y Rumania. El 30 de abril en Suiza y el norte de Italia. Y durante el mes de mayo, el registro fue localizado en diversos países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña y el norte de Grecia. Al siguiente mes también volvió a suceder lo mismo, llegando a Israel, Kuwait y Turquía. Gorbachev se vio en la obligación de reconocer el accidente de cara al mundo. En cambio, a su propio país continuaba convenciéndolo de que no había sido más que un simple fallo en la planta. Incluso se tomó el atrevimiento de salir hablando a la prensa y ser el portavoz oficial del incidente dando un único y claro mensaje. Todo va bien, todo está bajo control. Su intento de tapujo frente a todo un país para mantenerlo tranquilo y conforme era por un solo motivo. En aquella época, acercar la cámara a los horrores y cadáveres estaba terminantemente prohibido. Por eso no era todo. La tranquilidad que pretendía transmitir se trasladó a la radio y televisión, creando como cortina películas, programas y una gran extensa lista de programación humorística.
Algunos periódicos soviéticos y parte de la población temían lo peor y sospechaban que la situación no estaba tan bien como mencionaban. Por otra parte, Mijaíl había conseguido convencer a cientos de miles de soldados soviéticos para que trabajaran en el interior de la planta nuclear durante un lapso de varios meses. Claro está que la mayoría de los soldados trabajaría en el lugar con el más alto nivel de radioactividad sin el debido equipamiento necesario. Se podrán imaginar cómo terminaron esos cientos de miles de soldados posteriormente al trabajo que realizaron en aquel lugar. El lugar con el nivel de radiación más alta del planeta. En el año de 1957, en el pueblo de Kistin, ocurrió una catástrofe que la Unión Soviética escondió durante años, e inclusive la propia CIA no prefirió divulgar ningún tipo de información. Muchos afirman que dicho secreto era debido a intereses comunes por ambas naciones. El resultado de la catástrofe convirtió a la zona en el área con mayor radiación en todo el mundo. A finales de los 70, el científico soviético Zored Medvedev publicó un libro llamado Desastres atómicos en la Unión Soviética. Y no era exactamente una predicción, estaba hablando del que ocurría una década más tarde, localizada en Chernóbil. Medvedev describía la catástrofe de Kistin, la explosión de un depósito de residuos radioactivos acumulados en secreto, claramente situados en sitios subterráneos y procedentes de reactores usados con fines militares. El accidente, según se consiguió precisar con testimonios posteriores, ocurrió en Osigriovsk, un pueblo del distrito de Chelyabinsk, situado a 1800 kilómetros al este de Moscú. Era el pueblo creado como residencia para quienes trabajaban en la también secreta planta de Mayak, aunque es una suposición, ya que no figuraba en los mapas de la época. Los soviéticos borraban de la cartografía todo aquello que pretendían ocultar de sus enemigos en plena Guerra Fría. El desastre pasó a situarse en Kistin, un pequeño pueblo que sí figuraba en los mapas. La planta, lejos de cumplir los mínimos estándares de seguridad, fue capaz de construir en el año 1949 la primera bomba nuclear soviética, pero en cambio Moscú pedía más. En la década siguiente, más de 17.000 obreros recibieron una brutal sobredosis de radiación y la costumbre de arrojar los desechos al río habría causado enfermedades irreversibles en los pueblos que se encontraban en las cercanías del río. El secreto, en verdad, había sido compartido. La CIA, responsable del espionaje del enemigo, lo supo desde el primer momento y lo mantuvo oculto hasta que apareció el científico soviético Medvedev. The New York Times, en el año 1977, explicó que sacar a la luz un incidente nuclear ocurrido en la Unión Soviética, en aquellos tiempos, hubiese podido generar caos y preocupación en la población norteamericana que residía en las cercanías de las instalaciones nucleares. Todo fuese para mantener el negocio atómico a salvo. Aquel día, el sistema de refrigeración de los desechos nucleares había fallado y el calor había hecho estallar todo el sistema. La radiación se esparció en un área de más de 10.000 kilómetros cuadrados. En el año 1992, cuando la Unión Soviética y el secreto de dicha catástrofe habían comenzado a disolverse, el Instituto de Biofísica estimó que había habido no menos de 8.000 muertos. Hoy en día, Chelyabinsk es considerado el lugar con mayor contaminación radiactiva del planeta. Turismo ecológico. La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor llegará pronto a su final. Algunos creen que la zona de exclusión será reemplazada por una reserva natural apta para el turismo ecológico. La realidad es que el año pasado el gobierno de Ucrania consideró recortar la zona de exclusión a 10 kilómetros y declarar el resto una reserva de la biosfera, pero por varias razones no se llegó a concretar este proyecto.
Una de las razones es que hay científicos que consideran que los sitios de depósitos de los desechos radioactivos dentro de la zona de 30 kilómetros son todavía muy peligrosos, los que hace que el área sea insegura para que los humanos la habiten, al menos durante unos 20.000 años. El testigo de la boda. Svetlana Alexievich es una escritora y periodista bielorrusa, la cual escribió un libro posterior al incidente nuclear de Chernóbil. Dicho libro lo tituló Voces de Chernobyl. En él narra muchas anécdotas, acontecimientos y datos muy relevantes. Pero entre una de sus páginas cuenta la historia de un testigo que ella misma entrevistó. El testigo cuenta cómo las autoridades soviéticas organizaron una boda prefabricada en un lugar altamente contaminado. Iván Nikolayevich, ingeniero químico de un grupo de liquidadores, nos relata su versión en Voces de Chernóbil. Cuenta que él fue como encargado de su unidad a costa de su salud de la limpieza de una aldea vacía, árboles y tejados, todo para que se celebrara allí la ceremonia. Al día siguiente llegaron los novios al lugar y un autobús repleto de invitados. Toda la farsa creada para realizar una boda falsa fue filmada y emitida a propósito por toda la Unión Soviética. Una vez más, su único propósito era trasladar cierta normalidad a cada rincón del territorio, pero su engaño se hacía notar, saliendo a la luz diversos nacimientos de niños con graves deformaciones. Centro de armamento secreto. Existe una teoría que la zona de exclusión se creó con fines de instalar un centro de armas psicotrópicas. Hay quienes piensan que el verdadero propósito de la zona de exclusión fue crear un centro secreto. Incluso se ha llegado a afirmar que el verdadero objetivo de la creación del área de exclusión era instalar un centro de investigación de armas psicotrópicas de alta seguridad. La realidad es que cerca de la planta nuclear había otra instalación de alta seguridad de componentes de sistemas de alerta temprana de fabricación soviética. Allí había un radar capaz de detectar un misil balístico lanzado desde una distancia de 2.500 kilómetros. Tras el desastre del 26 de abril de 1986, el gobierno soviético ordenó la demolición del centro. Alimentos con radiación. Uno de los temas más controversiales fue que los libros sobre física nuclear y los efectos de la radiación desaparecieron absolutamente y sin dejar rastro de todas las bibliotecas. No se le proporcionaba a nadie ningún tipo de información al respecto. Montañas de papeles con el sello ultra secreto, declarar secretos los datos del accidente, declarar secretos los informes sobre los resultados de los tratamientos médicos, y declarar secretos los datos sobre los índices de lesiones radioactivas entre el personal que ha intervenido en diversos trabajos de la planta. Una funcionaria llamada Zoya Danilovna Bruk tenía órdenes estrictas de recabar datos y de interactuar lo menos posible con la población local. Pero detrás de todo esto existía algo muy aterrador. Entre tantos papeles había un pequeño mazo de hojas, los cuales eran datos de una larga lista de alimentos y desechos radioactivos que la población, sin saberlo, estaba consumiendo. Pero una vez más, para mantener la calma de las personas, les decían que todo estaba bien. Tan solo les comunicaban que se lavaran bien las manos antes de comer un alimento y que con eso ya sería suficiente. El gobierno engañó sistemáticamente a los pequeños pueblos aledaños, llegando así hasta tal punto de permitir que se vendiera leche contaminada en frascos sin etiquetar por todo el territorio. Danilovna comprendió que con el paso de los años todos ellos habían participado en un crimen, en un complot, y todo generado por una fuerza mayor.
Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.